Mi nombre es Mark. Tengo 44 años y fui oficial de policía en la ciudad de Baltimore durante casi 20 años. Yo creía conocer la vida, que entendía cómo funcionaba el mundo. Para mí, existían dos tipos de personas: aquellas que respetaban la ley y aquellas que necesitaban ser controladas. Crecí creyendo eso, y cuando me puse el uniforme por primera vez, sentí que formaba parte de algo más grande. Yo era el orden en medio del caos, el escudo entre los ciudadanos respetables y aquellos que querían destruir nuestra sociedad. No me daba cuenta, pero mi visión del mundo estaba distorsionada. Aprendí desde chico a desconfiar de ciertos grupos. En mi barrio de la infancia, la gente hablaba abiertamente de mantener la ciudad segura y de evitar problemas. Mi padre, un policía retirado, decía que algunas comunidades nunca cambiarían, que ciertos barrios eran como zonas de guerra. Lo decía con la certeza de quien cree estar impartiendo una verdad absoluta, y yo absorbí todo eso como si fuera un hecho, sin cuestionarlo. No veía maldad en ello. Era simplemente la forma en que siempre habían sido las cosas. Durante años, hice mi trabajo sin remordimiento. Arrestaba, golpeaba, humillaba y justificaba todo ello como parte de mi deber. Cuando veía a jóvenes negros en las calles, ya asumía que eran delincuentes. Si aún no habían hecho nada, era solo cuestión de tiempo. Creí en esa lógica tanto tiempo que se volvió parte de mí. El odio y la deshumanización estaban tan arraigados que ya ni me percataba de lo que hacía. Para mí, estaba protegiendo a la sociedad, pero todo cambió esa noche. Nunca fui un hombre religioso. Jamás me interesaron esas cosas del cielo y el infierno. Pensaba que Dios era solo una idea para consolar a los débiles, pero me equivoqué. Lo vi, lo sentí, estuve allí. Lo que me sucedió no fue un sueño ni un delirio. Morí durante unos minutos y en ese breve lapso mi alma fue arrancada de lo que creía era la realidad. Lo que vi me persiguió durante noches interminables. Me hizo cuestionarlo todo. Me hizo desear no haber regresado jamás. Si crees que la vida sigue un guión predecible, si piensas que lo que hacemos aquí no tiene consecuencias más allá de esta existencia, entonces escucha lo que tengo que contar. Porque después de lo que viví, estoy seguro de que existe algo mucho mayor de lo que podemos comprender. Algo que nos espera al final del camino. Y no siempre es lo que imaginamos. Crecí en un barrio de clase media en Baltimore, rodeado de gente que pensaba igual. Mi padre era un ex policía, mi madre trabajaba como enfermera y nuestro círculo social estaba formado por familias blancas que compartían los mismos valores. Se hablaba mucho de seguridad, de mantener el orden, de cómo la ciudad se estaba volviendo un lugar peligroso. Pero, según ellos, el peligro siempre venía de las mismas personas. Escuchaba conversaciones sobre los problemas de los barrios negros, sobre cómo ellos no respetaban la ley. Mi padre decía que ser policía significaba entender esa dinámica y actuar en consecuencia. Nunca vi a mi padre expresar odio abiertamente, pero sus palabras cargaban una frialdad segura. Decía que algunas personas simplemente no eran como nosotros. Contaba historias de los tiempos en que trabajaba en las calles, describiendo a los delincuentes que arrestaba, siempre con la misma conclusión: puedes darles todas las oportunidades del mundo, pero algunos eligen ser maleantes. Para mí, esas conversaciones eran como lecciones de vida. Quería ser como él, un hombre fuerte, respetado, que conociera el mundo y supiera cómo funcionaban realmente las cosas. En la escuela, mis amigos hablaban el mismo idioma. Si ocurría un crimen, todos ya sabían quiénes eran los sospechosos antes incluso de leer la noticia. Crecimos creyendo que había un nosotros y un ellos, que nuestra vida era diferente de la de ellos. Yo no lo veía como racismo, sino simplemente como un hecho de la vida.
Las pocas veces que me encontraba en barrios negros, ya fuera para un partido de fútbol o por alguna visita de mi madre al hospital, sentía un malestar que no podía explicar. Era como si estuviera pisando un territorio al que no pertenecía. Cuando ingresé a la Academia de Policía, esa visión se reforzó. Mis instructores hablaban de estadísticas de criminalidad y decían que en la práctica la teoría de los libros no servía de nada. En la calle es diferente, decían, y yo les creía. Empecé a ver mi uniforme como un escudo contra todo lo que me habían enseñado a temer. Estaba allí para mantener el orden, y si eso significaba ser duro, que así fuera. Lo que importaba era la ley. Y si algunas personas necesitaban sentir esa ley en la piel para entender, eso no era problema mío. Mirando atrás, me doy cuenta de que mi mente había sido condicionada desde pequeño. Nunca busqué la verdad por mí mismo, nunca me permití cuestionarla. Simplemente acepté lo que me enseñaron, sin darme cuenta de que me estaban moldeando para ver el mundo de una forma distorsionada. Creía que tenía la razón, pero estaba ciego. Y un día, esa ceguera me llevó a cruzar una línea de la que jamás podría volver. Desde el primer día en la Academia de Policía, noté que existía una cultura no escrita que separaba lo correcto de lo incorrecto. Existía lo que decían los libros y existía la realidad de las calles. Los instructores dejaban claro desde el comienzo: si eres blando, no durarás ni un mes. Era un ambiente de endurecimiento, de preparación para lidiar con la basura que asolaba la ciudad, y todos sabíamos exactamente de quién hablaban. No era necesario decirlo abiertamente. Las estadísticas, los videos de entrenamiento, las conversaciones en el vestuario, todo apuntaba a un solo grupo. Cuando comencé a patrullar, vi con mis propios ojos lo que decían mis superiores. El crimen parecía estar siempre en los mismos lugares, con los mismos rostros. Caminaba por aquellos barrios como si estuviera en territorio enemigo, siempre con la mano en el coldre, listo para actuar. Poco a poco, empecé a entender lo que decían los veteranos. Si ellos no respetan a la policía les enseña. Al principio, había una incomodidad, una voz en el fondo de mi mente que cuestionaba ciertas acciones, pero esa voz pronto fue silenciada. Después del primer año, ya no veía personas, solo amenazas. Mi reputación creció rápidamente. Era un policía que hacía el trabajo sucio, que no toleraba la falta de respeto. Nunca dudaba en usar la fuerza para controlar la situación. Toda la ciudad podía estar en llamas, pero mis compañeros y yo estábamos allí para mantener el orden. Si eso significaba ser brutal, que así fuera. No veía remordimiento en los ojos de los hombres que arrestaba, solo ira, y me alimentaba de esa ira. Cada arresto, cada golpe más fuerte, cada abordaje violento me hacía sentir que estaba ganando una guerra. Con el tiempo, me fui convenciendo de que tenía la razón, que esa gente lo merecía. Veía noticias sobre protestas contra la violencia policial y rodaba los ojos. Si tan solo obedecieran, nada de esto pasaría. Esa era la frase que me repetía cada vez que veía otro caso en la televisión. Para mí, no había víctimas, solo criminales cosechando lo que habían sembrado. Y me iba volviendo más insensible con cada día que pasaba. Si en aquel entonces me hubieran preguntado si sentía culpa, me habría reído. ¿Culpa? ¿De qué? Yo creía que estaba protegiendo a la sociedad. Creía que era un buen policía, creía que conocía la verdad, pero en realidad me estaba convirtiendo en un hombre cruel. Y solo lo comprendí cuando ya era demasiado tarde. Con el paso de los años, aprendí a justificar todo lo que hacía. Sabía que no era un policía común. No solo aplicaba la ley, sino que controlaba a aquellos que en mi cabeza no sabían vivir bajo ella. Cada vez que alguien se resistía al arresto, cada vez que usaba una fuerza innecesaria, cada vez que veía a un joven negro tendido en el suelo sangrando, me repetía:
Ellos eligieron esto. Para mí, el problema nunca era la policía, sino aquellos que no entendían cuál era su lugar. Decía que solo estaba reaccionando ante la amenaza, que la violencia era inevitable porque ellos no respetaban nada ni a nadie. Veía en la televisión imágenes de protestas contra la brutalidad policial y me reía. ¿Esos idiotas creen que van a cambiar algo? Creía que, al final, el mundo pertenecía a quien imponía el respeto, y el respeto, en mi entender, no se ganaba con diálogo, sino con miedo. A lo largo de mi carrera, estuve involucrado en decenas de casos de agresiones y arrestos violentos. Hubo momentos en que me pasé de la raya, momentos que si hubiera sido civil me habrían llevado a la cárcel. Pero la policía protege a la suya, se alteraban reportes, se desacreditaban testigos, las cámaras fallaban. El sistema funcionaba como una máquina y yo era solo otra pieza cumpliendo con mi trabajo. Nunca me cuestionaron, nunca me hicieron rendir cuentas. Eso solo reforzaba mi creencia de que tenía la razón. Me enorgullecía mi fama dentro del departamento. Mis compañeros me llamaban duro, el tipo que no toleraba la falta de respeto, pero la verdad era que yo deseaba que alguien me faltara el respeto. Quería una razón para impartir una lección. Sentía adrenalina cuando sacaba a alguien de un vehículo con brutalidad, cuando veía el miedo en los ojos de un sospechoso. Sentía poder, pero nunca sentí remordimiento. Hasta ese día, hasta el día en que todo se desmoronó. Hubo una noche que durante mucho tiempo hice cuestión de olvidar. Pero después de lo que me sucedió, ese recuerdo nunca se salió de mi mente. Era una patrulla rutinaria en uno de esos barrios donde el crimen siempre parecía acechar. Recibimos una llamada sobre un supuesto robo en una tienda de conveniencia. Sospechoso, joven, negro, con sudadera oscura. Para mí no fue una sorpresa. Era siempre lo mismo. Mi compañero y yo estábamos cerca y llegamos rápido. Cuando doblamos la esquina, vimos a un chico corriendo. No importaba si era culpable o no. Para mí, el simple hecho de huir ya significaba que tenía la culpa registrada. Le grité que se detuviera, pero siguió corriendo. Saqué mi arma. Mi compañero hizo lo mismo. El chico corrió hacia un callejón y sin pensarlo dos veces, disparé. El sonido del disparo resonó en las estrechas paredes y, en segundos, él yacía en el suelo. Nos acercamos despacio. Mi corazón seguía acelerado por la adrenalina. El chico no estaba armado. Ni siquiera tenía dinero en los bolsillos. No era un ladrón. Era solo un adolescente que probablemente se asustó al ver la policía. Pero en ese momento, yo no sentí nada. Ninguna culpa, ningún peso. Miré a mi compañero y él lo entendió sin que yo dijera nada. Hicimos lo que siempre hacíamos. Ajustamos la versión de la historia. Dijimos que él realizó un movimiento sospechoso que parecía estar armado. Redactamos el informe como si hubiéramos lidiado con un criminal peligroso. Caso cerrado. Continué mi vida como si nada hubiera pasado. Sin pesadillas, sin remordimientos. Su nombre desapareció de los noticieros en pocos días. Otro caso acaparó la atención y, como siempre, la gente se olvidó. Pero ahora, al mirar atrás, recuerdo su rostro. La forma en que respiraba con dificultad en el suelo, la expresión de desesperación, la sangre manchando el concreto. En ese entonces, veía todo eso como parte del trabajo. Hoy lo veo como un crimen. Esa noche maté a un inocente. Y aunque el sistema me protegió, eso nunca me libró de lo que estaba por venir. La justicia de la que escapé en la tierra me esperaba en otro lugar. Se suponía que era solo otra noche común. Estaba de patrulla, cansado, pero con esa misma mentalidad de siempre. Mantener el orden, hacer lo que fuera necesario. Íbamos circulando por el lado oeste de la ciudad cuando avistamos un auto que parecía sospechoso. El conductor, un joven negro, estaba nervioso, mirando varias veces por el retrovisor.
Eso, para mí, ya era suficiente para justificar una parada. Encendí las sirenas y le ordené que se detuviera. Salí del auto con la mano en el coldre, listo para cualquier cosa. El joven bajó la ventanilla despacio y se mostraba vacilante. Su mirada era tensa, pero yo no veía en él amenaza, solo miedo. Aún así, en mi mente, el miedo significaba que estaba ocultando algo. Le pedí los documentos en tono áspero y él obedeció, aunque sus dedos temblaban. Algo en mi interior me decía que esa situación no requería agresión, pero yo ya estaba condicionado a actuar de una sola manera. Necesitaba mostrar quién estaba al mando. Le ordené que saliera del auto. Él dudó por un momento, pero luego abrió la puerta y levantó las manos. «No hice nada, señor», dijo. Algo en su forma de hablar me irritó. ¿Qué quería decir con eso? Que estaba exagerando, que no tenía motivo para estar allí. Me acerqué rápidamente, sujetándole el brazo para arrastrarlo hacia el auto, y fue en ese instante cuando sentí el dolor. Fue un dolor que no se parecía a nada que hubiese sentido antes. Comenzó como una presión absurda en el pecho, como si algo aplastara mi corazón desde adentro. Mis piernas perdieron la fuerza y me tambaleé hacia atrás. Mi compañero gritó mi nombre, pero el sonido ya me parecía lejano. El joven, el mismo a quien trataba como delincuente, se acercó para intentar sostener mi cuerpo mientras caía. Lo último que vi fueron sus ojos, llenos de confusión y miedo. Entonces todo se volvió oscuro. No hubo túnel, ni un flashback de toda mi vida. Fue como si me hubieran arrancado del mundo en un instante, y cuando me di cuenta de dónde estaba, supe de inmediato que algo terrible estaba por suceder. Ya no sentía mi cuerpo. No había dolor, ni aire, ni tiempo. Solo un vacío profundo y absoluto. Traté de hablar, pero mi voz no existía. Intenté moverme, pero no había suelo bajo mí. Era como si estuviera suspendido en un espacio sin fin, sin dirección. Al principio pensé que estaba soñando, o tal vez anestesiado, pero entonces algo en mi interior gritó: «Esto no es un sueño». La oscuridad a mi alrededor no era simplemente la ausencia de luz, era una presencia. Sentía que algo estaba allí, observándome, y cuanto más tiempo pasaba en ese lugar, más un pavor avasallador se apoderaba de mí. Siempre me consideré un hombre fuerte, alguien que nunca se echaba atrás ante nada, pero allí no era más que una fracción insignificante de algo que no comprendía. Y entonces el silencio se rompió. Escuché voces, al principio bajas, como susurros esparcidos en el denso aire que me rodeaba, pero fueron aumentando, volviéndose más claras, y lo que decían me heló por dentro. Eran gritos, gemidos de dolor, de desesperación, de súplica. No veía nada, pero sabía que no estaba solo. Sentía la presencia de aquellas almas como si estuvieran atrapadas en algún lugar más allá de lo que podía ver. Y entonces me di cuenta de algo que me hizo estremecer. Reconocí algunas de esas voces. Eran las voces de hombres a los que arresté, humillé, lastimé. Voces de aquellos que cayeron bajo mi fuerza, que nunca recibieron justicia. Voces de aquellos a quienes jamás consideré verdaderamente personas. Lo peor fue cuando oí un llanto débil, ahogado. Una voz que suplicaba. Era él, el chico al que maté, el chico cuya vida apagué sin sentir remordimiento. Mi pecho se apretó, no por culpa, aún no, sino por el terror absoluto de lo que eso significaba. Estaba allí porque pertenecía a ese lugar. No era diferente de aquellas almas perdidas. No era un hombre justo, ni un defensor de la ley. Era un tirano, un hombre movido por el odio y la arrogancia, y ahora estaba a punto de enfrentar las consecuencias. Fue entonces que, desde en medio de la oscuridad, surgió una luz, y con ella una presencia que transformó todo el miedo en algo aún peor: la vergüenza. La luz no era como nada que hubiese visto antes. No era solo resplandor, era presencia, fuerte, abrumadora,
imposible de ignorar. Era como si cada parte de mi ser estuviera siendo expuesta, como si ya no hubiera lugar donde esconderme. Por primera vez en toda mi vida, sentí el peso total de lo que era. Y entonces, en medio de esa luz, lo vi. Sabía quién era antes incluso de ver su rostro. No era una imagen pintada en iglesias, ni una figura sacada de una película. Era real, más real que cualquier cosa que hubiese experimentado. Jesús estaba allí, frente a mí. Su mirada encontró la mía, y en ese instante todo dentro de mí se rompió. No había enojo en sus ojos, no había odio, pero tampoco había aprobación. Era una mirada que lo abarcaba todo. Cada error, cada mentira, cada momento en que elegí el orgullo en lugar de la compasión. Mi primera reacción fue desviar la mirada, pero no pude. Quería justificarme, quería decir que solo estaba haciendo mi trabajo, que el mundo era duro y que yo solo jugaba conforme a las reglas. Pero frente a él, esas palabras se apagaron antes de salir. Él sabía, siempre supo, mi arrogancia, mi desprecio por los demás, mi creencia de que algunas vidas valían menos que otras. Todo eso estaba expuesto ante él. Entonces habló. No con ira, sino con una autoridad que atravesó mi alma. ¿Por qué viviste así? La pregunta era sencilla, pero fue como si perforara mi pecho. Intenté responder, pero no salió nada. Por primera vez, no tenía excusas. Ninguna justificación, ninguna explicación que pudiera ocultar lo que había hecho. Solo sentía una cosa, vergüenza. Jesús dio un paso adelante y la luz a su alrededor pareció intensificarse. Tú crees que fuiste justo, pero te voy a mostrar la verdad. Y entonces, sin previo aviso, todo a mi alrededor cambió. Ya no estaba en la oscuridad, estaba reviviendo mi propia vida, pero no a través de mis ojos. Estaba a punto de ver todo como Él lo veía. De repente, ya no estaba frente a Jesús. Estaba dentro de los momentos que viví, pero algo era distinto. No veía por mis propios ojos, sino a través de los ojos de aquellos con quienes me crucé. Y lo que vi me destrozó. Primero, vi a un joven negro caminando por una calle oscura. Miraba a su alrededor nervioso, tratando de evitar problemas. Mi patrulla apareció en la esquina y me di cuenta de que esa escena me era familiar. Sabía exactamente lo que iba a suceder. Estaba dentro de la mente de él, sintiendo su miedo. Él no era un delincuente. No tramaba nada, solo quería llegar a casa sin ser detenido, sin ser tratado como un animal. Pero yo lo detuve. Mi voz, mi postura, todo en mí gritaba amenaza. Para mí, eso había sido solo otra detención. Para él, fue un recordatorio cruel de que su vida siempre estaría en riesgo, simplemente por existir. La escena cambió. Ahora estaba frente a un hombre en el suelo, gimiendo de dolor. Mi propio puño estaba apretado, y mi bota presionaba su espalda contra el concreto. Sentía la sangre caliente brotando de su frente. No recordaba su rostro, pero él recordaba el mío. Su mente estaba llena de desesperación, de humillación. No entendía por qué había sido tan violento. Solo quería volver a casa, pero yo no lo veía en ese momento. Para mí, él era solo otro cuerpo a ser controlado. Luego llegó la peor parte. Vi al chico que maté, pero esta vez, no como un informe policial, no como un caso cerrado. Lo vi a través de sus ojos. El terror absoluto, el dolor ardiente en su pecho mientras luchaba por respirar. No podía hablar, pero su mente gritaba, ¿por qué? Sentía su vida escaparse, solo en un callejón frío. Y entonces, para él, todo se volvió oscuro, para siempre. Regresé a esa abrumadora presencia de Jesús. No podía mirarlo, no podía mirarme a mí mismo. Siempre me había visto como un hombre fuerte, alguien que imponía respeto. Pero allí no era nada más que un cobarde. Y lo peor era saber que todo eso era cierto. Había vivido de una forma que deshonraba todo lo bueno, todo lo justo. No era un policía, era un opresor. Finalmente, mi voz salió, ronca y temblorosa. No lo sabía, pero en el fondo yo lo sabía.
Siempre lo supe. Simplemente nunca quise verlo. Me sentí pequeño ante él. Mi cuerpo temblaba, pero no era de miedo. Era algo más profundo. Vergüenza. Quería desaparecer. Huir de esa verdad que ahora me aplastaba por completo. Jesús permaneció allí, mirándome, sin necesidad de decir nada. No lo necesitaba. Yo ya lo sabía. Toda mi vida, cada elección, cada acto cruel, cada justificación vacía, había sido una mentira que me contaba para no enfrentar lo que realmente era. Caí de rodillas. Por primera vez en mi vida, no porque quisiera intimidar a alguien, no porque estuviera escenificando un arrepentimiento forzado. Era real. Sentí el peso de las vidas que destruí, de los miedos que causé en personas que nunca me hicieron daño. Y lo peor, comprendí que nunca se trató de la ley. Nunca se trató de justicia. Yo no era un defensor de la paz. Era un hombre consumido por el orgullo y la necesidad de poder. Y ahora, ese poder no significaba nada. ¿Estoy condenado? Mi voz salió casi como un susurro, como si ya supiera la respuesta. La oscuridad aún me rodeaba, los gritos aún resonaban a lo lejos. ¿Pertenecía a aquello? Todo ese tiempo pensé que eran los demás quienes debían pagar por sus errores, pero ¿y yo? ¿Quién pagaría por todo lo que hice? Por primera vez, comprendí la desesperación de estar del otro lado. Entonces, Jesús habló de nuevo. Su voz no era de condena, pero tampoco de consuelo. Ahora ves, solo eso. Ahora veía, y eso era peor que cualquier castigo físico, peor que cualquier penalización que pudiera imaginar. Quería retroceder en el tiempo, quería cambiarlo todo, quería tener otra oportunidad, pero la pregunta que ardía en mí era, ¿aún tengo esa oportunidad? Levanté la mirada sin saber qué esperar. Mi alma estaba destrozada, mis pecados expuestos, pero Jesús solo extendió su mano hacia mí y, en ese instante, comprendí. Lo que sucediera después dependía de mi elección. Miré la mano extendida de Jesús y por un momento vacilé. No porque no quisiera tomarla, sino porque no creía merecerlo. ¿Cómo podía yo, después de todo lo que hice, simplemente aceptar el perdón? ¿Cómo podía extender mi mano hacia Él después de haber pasado toda mi vida ignorando su existencia, ridiculizando a aquellos que creían en Él? No era digno, lo sabía. Yo no puedo, balbuceé con la voz fallando. Sentí el pecho hecho un nudo. Me sentía atrapado entre dos realidades, la certeza de lo que fui y la posibilidad de lo que podría llegar a ser. Pero aún no creía que hubiera redención para mí. Lo único que podía pensar eran las vidas que perjudiqué, los rostros de dolor que Él me mostró. ¿Cómo podía simplemente ser perdonado y seguir adelante? Eso no sería justo. Jesús no me arrebató la mano a la fuerza. Esperó. Su mirada era firme, pero llevaba algo que no esperaba: misericordia. La elección es tuya, Mark. Su voz resonó en mi interior como si atravesara cada fibra de mi ser. No era una imposición, ni un ultimátum. Era una verdad absoluta. Si elegía quedarme en la oscuridad, Él me dejaría. Si elegía la luz, tendría que cargar con el peso de mi transformación. Lloré. No lágrimas discretas, sino sollozos intensos de alguien que finalmente comprendía la magnitud de su error. Toda mi vida pensé que el poder residía en controlar a los demás. Ahora veía que el verdadero poder estaba en elegir la humildad. Levanté mi mano temblorosa y la tomé. En ese instante, un calor intenso recorrió mi cuerpo, no como un fuego que quema, sino como algo que purifica. Era como si algo sucio se estuviera arrancando de mí. Luego, todo desapareció. El vacío, los gritos, el dolor. La luz creció a mi alrededor hasta que no quedó nada más que ella. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desperté. Lo primero que sentí fue el peso de mi propio cuerpo.
Era como si me hubieran arrojado de nuevo dentro de mí, forzado a ocupar la carne que por unos instantes parecía ya no pertenecerme. El olor estéril del hospital, el ritmo constante de los monitores, la luz intensa parpadeante sobre mi cabeza, todo llegó de golpe, y mi mente luchó por procesar dónde estaba. Parpadeé varias veces, sintiendo la garganta seca, el pecho pesado. Estaba vivo. Mi mirada se movió lentamente hasta encontrar a mi esposa sentada junto a la cama. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. Al notar que había despertado, se llevó las manos al rostro, sollozando. Mark. Su voz salió entrecortada, una mezcla de alivio y miedo. Quería hablar, decir algo que la consolara, pero ¿cómo? ¿Cómo explicarle lo que acababa de vivir? ¿Cómo describir algo que parecía más grande que cualquier palabra que pudiera usar? Mi compañero de patrulla también estaba allí, apoyado contra la pared de la habitación. Su mirada era diferente. Observadora, atenta, sabía lo que estaba pensando. Me había derrumbado en la calle. Yo, que siempre había sido el hombre fuerte, que nunca mostraba debilidad, había caído al asfalto como cualquiera. Para él era solo un problema de salud, pero para mí era mucho más. Ya no podía ser el mismo. El médico entró en la sala y comenzó a explicar que había tenido un infarto, probablemente causado por el estrés y años de vida desordenada. Dijo que tuve suerte, que mi corazón se detuvo por unos minutos, pero que lograron devolverme la vida. No tenía idea de lo que realmente quería decir con volver, porque yo no regresé solo a este mundo. Regresé con algo ardiente en mi interior, una certeza absoluta de que, si no cambiaba, estaría desperdiciando la segunda oportunidad que se me había dado. Mi esposa me sostuvo fuerte de la mano, esperando que dijera algo, y yo apenas susurré, casi sin voz: necesito cambiar. Ella no lo entendió en ese momento, pero yo lo comprendí y supe que jamás podría ignorar lo que vi. Esa noche, después de que los médicos se fueron y la habitación quedó en silencio, mi esposa siguió sujetando mi mano. Me miraba con una mezcla de preocupación y expectativa, esperando que dijera algo, que explicara lo que sucedía en mí. Sentía el peso de las palabras formándose en mi garganta, pero no sabía cómo soltarlas. ¿Cómo le explicas a la mujer que te ama que pasaste toda tu vida siendo un hombre que quizás ella ya no reconozca? Respiré hondo, tratando de organizar mis pensamientos. Emily, vi algo. Mi voz salió más débil de lo que quisiera. No fue solo un infarto, morí. Frunció el ceño, como tratando de entender si hablaba en sentido figurado o si realmente lo creía. Pero antes de que pudiera decir algo, continué: vi a Jesús. Y fue entonces cuando el impacto se reflejó en su rostro. Las palabras salieron despacio, temblorosas, sin la arrogancia de antes. Conté sobre la oscuridad, sobre las voces de aquellos a quienes había lastimado, sobre el peso abrumador de lo que hice. Le conté cómo Él me mostró mi vida a través de los ojos de las personas a quienes dañé, cómo mi arrogancia y mi odio me consumieron sin darme cuenta. Mi esposa comenzó a llorar, y eso dolió más que cualquier otra cosa. No eran lágrimas de desesperación, sino de una tristeza silenciosa, como si, en el fondo, siempre hubiera sentido que algo andaba mal en mí, pero sin saber cuán profundo era. Maté a un chico, Emily. La frase salió cortando mi garganta. Y nunca me importó. Mi voz se quebró en la última palabra. Nunca lo había dicho en voz alta. Nunca había permitido que esa verdad me alcanzara de verdad. Pero allí, frente a la mujer que siempre estuvo a mi lado, me desnudé por completo. Ya no había máscaras, ya no había justificaciones. Solo la verdad. Ella tardó en hablar. No sabía si me odiaba en ese momento, si quería abandonarme allí mismo. Pero entonces, para mi sorpresa, simplemente apretó mi mano con más fuerza y dijo: entonces tienes que arreglarlo. No fue una absolución, ni un perdón inmediato, pero fue un camino.
Y en ese momento supe que ya no podía seguir viviendo como antes. En los días siguientes a mi alta, la necesidad de reparar lo que hice empezó a asfixiarme. No podía simplemente volver a mi vida como si nada hubiera pasado. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de aquellos a quienes dañé. Los gritos que oí en la oscuridad aún resonaban dentro de mí. Y lo peor era saber que muchas de las personas a las que hice daño seguían por ahí, cargando las cicatrices de lo que hice. Necesitaba hacer algo. El primer paso fue el más difícil: buscar a la familia del chico que maté. No sabía qué decir, no sabía si siquiera me recibirían, pero eso no importaba. No estaba allí para ser perdonado. Estaba allí porque necesitaba enfrentar lo que hice. Cuando llegué al barrio, mi respiración se volvió pesada. Nunca había puesto un pie allí sin uniforme, sin arma, sin poder. Esta vez era solo un hombre común, cargando un peso insoportable. Toqué la puerta y esperé. Fue atendida por su madre. Su mirada se fijó en mí y vi el dolor en sus ojos. Un dolor que yo había ayudado a causar. Por un momento pensé que me rechazaría, que me insultaría o incluso me golpearía. Habría aceptado lo que fuera, pero simplemente me miró en silencio. Mis manos temblaban, mi boca se secó. Entonces, finalmente, dije las palabras que jamás pensé pronunciar. Fui yo. Yo quité la vida a tu hijo. Ella no gritó, no me golpeó. Simplemente cerró los ojos y empezó a llorar. Ese llanto fue peor que cualquier castigo que pudiera recibir. Me quedé allí, sintiendo la culpa pesando en cada célula de mi ser. Después de lo que pareció una eternidad, ella preguntó: ¿por qué? No tenía respuesta, porque en el fondo no había motivo. Había matado por arrogancia, por desprecio, por una mentalidad podrida que cargué durante años. Y ahora nada de lo que dijera podría cambiar eso. Ella no me perdonó ese día y tal vez nunca lo haga. Pero yo no lo esperaba. No lo merecía. Lo que importaba era que, por primera vez, miré a los ojos de la verdad y no huí. Y eso fue solo el comienzo de lo que sabía que tenía que hacer. Después de enfrentar a la madre del chico que maté, comprendí que mi vida no podía continuar por el mismo camino. No bastaba con pedir perdón. Necesitaba convertirme en un hombre completamente distinto. ¿Pero cómo? ¿Cómo alguien que pasó casi 2 décadas destruyendo vidas podía de alguna forma ayudar a reconstruirlas? Dejé la policía. Sabía que ya no podía vestir ese uniforme. No porque odiara el trabajo, sino porque sabía que para mí se había convertido en un símbolo de algo que ya no quería ser. Algunos compañeros se burlaron de mí, diciendo que estaba traicionando mi lado. Pero ya no veía lados, solo veía personas. Personas que durante años me negué a ver. Empecé a asistir a reuniones comunitarias en barrios en los que antes solo entraba para hacer arrestos. Al principio me miraban con desconfianza. Muchos me reconocían. Sabía que la presencia de un ex policía blanco que había pasado años aterrorizando aquellas calles no sería bienvenida de inmediato, pero no me rendí. Iba, me sentaba al fondo, escuchaba. Por primera vez, escuchaba de verdad. Con el tiempo, me involucré en proyectos para ayudar a jóvenes que crecían rodeados de crimen y violencia. Vi en sus ojos el miedo que yo antes ignoraba. Empecé a conversar con ellos, a contar mi historia, a admitir lo que hice. No esperaba simpatía, pero quería que supieran que había otro camino, que la ira y el odio que cargué durante tantos años solo me llevaron a la destrucción. Algunos me escucharon, otros no, pero seguí adelante. El cambio no llegó de la noche a la mañana, pero por primera vez sentí que estaba haciendo algo que realmente importaba. No se trataba de arreglar el pasado, porque eso era imposible. Se trataba de asegurar que, de ahora en adelante, mi existencia significara algo distinto, algo que no fuera miedo, violencia o muerte. Durante toda mi vida, Dios había sido algo distante.
Crecí escuchando sobre la religión, pero nunca la tomé en serio. Para mí, la fe era solo una muleta para los débiles, algo que la gente usaba para justificar sus fracasos y dar sentido a lo que no podían controlar. Pero después de lo que viví, después de lo que vi en esa oscuridad, ya no pude negarlo. Dios era real, Jesús era real, y ahora necesitaba comprender lo que eso significaba para mí. Empecé a leer la Biblia, algo que nunca había hecho antes. Al principio las palabras parecían simples textos antiguos, desconectados de mi vida. Pero entonces un versículo me golpeó como un puñetazo en el estómago. 1 Juan 4:20. Si alguien dice, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Eso era sobre mí. Pasé años justificando mi odio, diciendo que solo hacía lo necesario. Pero la verdad era que nunca amé a nadie más que a mí mismo. Comencé a orar. Al principio fue extraño. No sabía qué decir, no sabía si Dios realmente quería escuchar a alguien como yo. Pero cada vez que cerraba los ojos y hablaba, algo sucedía. No eran respuestas audibles, ni milagros instantáneos. Era una sensación. Como si a pesar de todo, Él aún estuviera allí, como si esperara que finalmente lo dejara entrar. Empecé a asistir a una pequeña iglesia, lejos de todo lo que conocía. No buscaba reconocimiento ni aplausos, solo quería comprender. Quería saber cómo seguir adelante sin ahogarme en la culpa. Poco a poco empecé a encontrar respuestas, no de la manera que quisiera, no con soluciones fáciles, pero con claridad. Dios no borra el pasado, pero nos da un camino para seguir adelante. La transformación no fue instantánea. Aún había días en que despertaba sintiendo que nunca podría ser perdonado, que sin importar lo que hiciera ahora, la sangre en mis manos nunca se borraría. Pero entonces recordaba lo que Jesús me mostró. Recordaba al chico en el callejón, el miedo en sus ojos, y sabía que no podía detenerme. Si lograba evitar que otro joven muriera injustamente, si lograba cambiar una mentalidad dentro de la fuerza, ya habría valido la pena. Pasaron los años, y aún cargo conmigo todo lo que viví. Las marcas de lo que hice no han desaparecido, y tal vez nunca lo hagan. Pero hoy soy un hombre diferente. No porque haya olvidado, sino porque elegí enfrentar la verdad y cambiar. Sé que nunca podré reparar completamente el daño que causé, pero puedo asegurar que mi vida ya no estará movida por el odio y el orgullo. Sigo enfrentando miradas desconfiadas. Algunas personas jamás me verán como alguien transformado. Sé que, para muchos, aún soy el policía que aterrorizaba sus calles. El hombre que quitó vidas y justificó abusos. Yo lo acepto. No estoy aquí para limpiar mi imagen, sino para decir la verdad, para alertar, para recordar que nadie está más allá de la redención, pero que ésta tiene un precio. Reconocer nuestros errores y vivir de forma diferente. Mi fe es ahora mi fundamento. No soy un fanático, ni alguien que busca atención. Solo soy un hombre que se enfrentó a la oscuridad y tuvo la oportunidad de salir de ella. Yo elegí tomar la mano que me fue extendida, y ahora hago lo que puedo para extender esa misma mano a los demás, a aquellos que, como yo, están ciegos y ni siquiera lo saben, a aquellos que creen tener la razón, pero se hunden cada vez más. Si estás leyendo esto y sientes que tu vida no puede cambiar, yo soy la prueba de que sí es posible. Si Dios tuvo misericordia de mí, Él puede tenerla con cualquiera. Pero la elección es tuya. Puedes seguir justificando tu ira, tu orgullo, tu desprecio por los demás. O puedes abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo así? ¿Has sentido alguna vez que Dios intentaba mostrarte algo que no querías ver? ¿Crees que aún hay tiempo para cambiar? Quiero conocer tu historia. Deja tu comentario, comparte este testimonio y que Dios toque tu corazón así como tocó el mío.